a España. Antes de finalizar sus estudios, fue contratado por la empresa que actualmente es Atos Worldwide. Acabamos de escuchar mucho de Atos, para dirigir proyectos de sistemas avanzados desde 1998. Participó de los mejores proyectos realizados en Haití, en la eléctrica Endesa, tanto en España como en Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia, siempre como responsable de proyecto. Esta trayectoria le ha hecho poseedor de un muy amplio espectro de conocimientos en el ámbito de la consultoría y de las TIC. Tiene una especial conexión con México, como muchos españoles que comparten historia conjunta. Desde hace años está trabajando para el desarrollo de iniciativas en México y España en diferentes ámbitos. No lo dice aquí en su semblanza, pero el doctor Castresana está felizmente casado con una señora mexicana y tiene ya un hijo muy inteligente también. Destacan trabajos suyos para San Miguel de Allende, León de los Aldama, Estado de Guanajuato, Bahía de Banderas, Guanajuato, Puerto Interior, Guanajuato Capital, etc. El día de hoy, el doctor Castresana nos va a hacer una exposición muy interesante. Como interesantes han sido todas las que hemos escuchado el día de hoy y seguiremos escuchando. Aquí hacemos una mención un poco particular porque un gran especialista de talla mundial como el doctor César Castresana nos va a hablar del trabajo que ha desarrollado en una ciudad de México. El título de su ponencia es Modelo de Ciudad Inteligente, León, visión multiangular. Bienvenido, mi estimado César. La casa es tuya. Muchas gracias, Javier. Procedo a compartir pantalla a ver si soy capaz de hacerlo bien. Este, y si por favor me podéis confirmar que se ve bien la pantalla de presentación. Ya está ahí, León, municipio humano. Perfecto. Bueno, eh, los ponentes que me han precedido, que la verdad, como al tener un pasado, un pequeño pasado en Atos, pues estoy muy consciente de ellos y de sus trabajos, han hablado mucho de lo que existe en este momento y de para dónde vamos y del futuro, ¿no? O sea, de cosas que van a venir y que están viniendo. Algunas ya han llegado y no las estamos asimilando. Entonces a mí me toca en este momento hablar del pasado. Voy a hablar del pasado, del camino seguido por una ciudad de México, según algunos la tercera, según otros la cuarta, el cuarto municipio de México. En cualquier caso es 1.800.000 habitantes, creo que es significativa a todos los niveles, ¿no? Bueno, pues resulta que acabo de aterrizar yo en México y acabo de llegar y estaba haciendo un proyecto para Guanajuato Puerto Interior, que es el mayor puerto seco logístico de México, de los mayores. Perdón, mi estimado César. Comentan aquí en el chat que se escucha muy débil tu voz. Ah, caray. ¿Podrías acercarte un poco al micrófono o algo así, por favor? Muchas Me, gracias. me acerco al micrófono e intento hablar más alto, las dos cosas a la vez. Es que tengo un pequeño problema de déficit de atención y tiendo a moverme mucho. Una disculpa para todos. Bueno, como decía, acababa de aterrizar en México. Estábamos desarrollando un proyecto de análisis de movilidad y seguridad en Guanajuato, Puerto Interior. Y en ese momento había un cambio de administración en la ciudad de León. Y en la ciudad de León apareció un alcalde que ha estado por 2 periodos, hasta hace poquito que terminó su mandato, que pues como que sí que le entendía a la necesidad de la evolución de la ciudad, ¿no? Y de por dónde hay que seguir. Entonces nos encargó que hiciéramos un plan maestro, ¿no? Un plan maestro, decíamos, de ciudad inteligente. No, él no quería decir Smart City, y lo entiendo, por evitar anglicismos innecesarios, ¿no? Hay cosas que solo tienen nombre en inglés, entonces hay que usar ese nombre, sobre todo cuando hablamos de tecnología, pero muchos otros términos sí podemos utilizar el equivalente en español o en la lengua que corresponda en cada lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues dándole vueltas le acabamos llamando municipio humano inteligente. ¿Por qué lo llamamos municipio humano inteligente a este proyecto, a este plan? Porque el primer foco era en la parte de desarrollo social, desarrollo socioeconómico,
Y aquí voy a hacer una pausa muy cortita, un paréntesis muy corto para explicar una circunstancia importante, ¿no? Me queda claro, y atendiendo a la primera, segunda y tercera ponencia, y bueno, evidentemente ya lo sabemos, que la tecnología y la industria están más que preparada para ofrecer servicios avanzados y mejoras, ¿no? Y soluciones espectaculares y muy buenas, tanto para las ciudades como para el ciudadano en sí mismo, ¿no? Para todas las personas, está claro. Lo que no tengo tan claro es que las administraciones públicas estén preparadas mental y estructuralmente para articularlas, incluso la sociedad culturalmente para recibirlas. En un mundo en el que la información se confunde con los datos, nos encontramos con que mucha gente tiene datos sobre qué es un coche eléctrico, cómo funciona, puntos de recarga, etcétera, pero no tiene verdadera información, no tiene conocimiento de experiencia de uso y ni de las cosas que están caminando, y tampoco se preocupa por buscarla. No es que la información nadie la esté ocultando, porque para nada es así. He tenido la fortuna de poder colaborar con el Centro de Hidrógeno Europeo, viendo algunas iniciativas interesantes, colaborar en el nacimiento de una iniciativa de una generación de hidrógeno en un barco con velas rígidas. Bueno, un proyecto un poco complejo, pero muy interesante, porque dices, algunas cosas funcionarán, otras no, pero para allá vamos sin ningún género de duda, ¿no? Hacia allá vamos, porque lo que no es sostenible ni sustentable es la situación actual. Bueno, dicho esto, pues nos encontramos con un gestor de lo público con una mentalidad especialmente abierta, el alcalde Héctor López Santillana, y nos pidió que hiciéramos un plan maestro. Ese plan maestro, pues hicimos lo típico, un análisis de lo que había, tocamos con la sociedad, con la academia, la triple, cuádruple hélice que se suele decir, y encontramos 30 proyectos viables, de los cuales identificamos 10 proyectos imprescindibles y 3 proyectos que les llamamos guía. ¿Por qué identificamos los proyectos guía? Porque necesitábamos, como si esto fuera un centro comercial, como si fuera un mall, necesitábamos la tienda tractora, ¿no? Necesitábamos el establecimiento que hiciera que lo demás andara. Para eso los proyectos guía tenían que reunir una serie de características. La primera característica es que la gente los entienda. Dice, parece un absurdo, y perdón, pero he participado en foros de Fireware trabajo mucho con Telefónica también, y pues yo lo entiendo y lo disfruto muchísimo, pero entiendo que al común de la gente, cuando explicas ciertas cosas que se están viendo de interoperabilidad de sistemas y cosas de ese tipo, pues le suena más o menos o a chino, o que te quieres llevar su dinero, o a las dos cosas a la vez, ¿no? Entonces, pues eso es una cosa complicada, ¿no? La primera premisa, para estos proyectos tenía que ser que la gente los entienda, y que entienda con cierta facilidad algunos de los beneficios, si no todos, de este proyecto para ellos, ¿no? Entonces nosotros empezamos con 3 proyectos que están aquí a la derecha en la diapositiva, bueno, a mi derecha, perdón, que pone León escucha, León responde, y luego cambió de nombre, cambió de plataforma, lo que queráis, pero el concepto era interacción con el ciudadano, ¿no? Una captura sencilla de la información del ciudadano, en el sentido de demandas, reportes, necesidades, o sea, lectura activa semántica de las redes sociales, interactividad multicanal de verdad. A veces voy a decir algunas palabras que suenan un poco obsoletas, porque con perdón de los ex compañeros o gente de Atos que están, yo tengo un muy buen amigo en Atos que todavía está allí en el departamento de innovación, bueno, en la línea de innovación en WorldGrid en España, y me decía que había un lenguaje específico que no era español ni inglés, ¿no? Que se llamaba consuñol. Y el consuñol era, pues, cuando los consultores nos empeñamos en cambiarle el nombre a las cosas que ya tenían un nombre, pues por aquello de que el término ya estaba desgastado, ¿no? El data warehouse, el data mining, pues están muy desgastados, pues vamos a inventarnos el big data y el business intelligence, que realmente es una evolución, evidentemente mucho mejor que lo anterior, pero el concepto es el mismo, es explotación de la información. Pero bueno, este León escucha, León responde buscaba esto. Después estaba la conectividad de servicios públicos municipales. Otro punto importante es tocar la realidad, ¿no? La realidad de donde estás trabajando y el proyecto que estás planteando. Como ha comentado Javier antes, yo me crié en Santander, estuve muy presente en el nacimiento de Santander Smart City, de su portal de datos abiertos, etcétera, etcétera, lo conozco muy bien, Centro de Innovación de Pronillo y todas estas cosas.
esa ciudad Santander sí estaba preparada de alguna manera para recibir, pero había un liderazgo político en su alcalde de entonces, Íñigo de la Serna, que también habilitó y facilitó que esto se produjera. En León, el liderazgo político lo teníamos. Es una ciudad significativamente más grande, 9 veces más grande que Santander, pero también tenemos una estructura social y nos encontramos con que mucha gente no tiene acceso a la conectividad. Entonces, si no tienes acceso a la conectividad, todo lo demás de mis datos abiertos, de mi maravilla de interactividad con el municipio y la teletramitación y tramitología digital y todo lo que tú gustes, ordenes y mandes, pues sirven para dos cosas, ¿no? Entonces había que resolver el tema de la conectividad. Teníamos 250.000 personas que no tenían ni cobertura de celular, ¿no? En la parte rural de la ciudad. Entonces, pues había que hacer un plan para darles conectividad para que puedan acceder a estos servicios públicos municipales y que lo perciban como una ventaja. Como anécdota, a la hora de vender esta conectividad, lo que hicimos fue, lo primero, según se inauguró el primer nodo, fue hacer una videoconferencia de una chica que vive en Estados Unidos, emigrante, con su papá. Decía que no se veían, creo que cerca de año y medio. Habían podido hablar por teléfono, obviamente, pero no se habían podido ver, ¿no? Y el papá, para hablar con ella, además tenía que hacer toda una planificación, porque pues tenía que bajar casi hasta la ciudad y ver dónde había cobertura, buscar un cibercafé. Entonces, bueno, pues evidentemente todos bien emocionados, todos llorando allí, ¿no? Por la emoción de que ellos se podían ver, y ahora ya se podían ver todos los días, ¿no? Entonces, eso era una evidencia. El tercer proyecto fue el alumbrado público inteligente. Pues a nadie le llama la atención en estos días que digamos, oye, pues cambiar de halógeno a LED tiene sentido, ¿no? Se me ha olvidado dar un detalle. No se me ha olvidado, lo he omitido intencionalmente. Estoy hablando del año 2015. Entonces, León tenía todo el alumbrado halógeno y de hecho había 10 lámparas de mercurio, que creo que 3 de ellas deben estar en un museo y las otras 7 no sé ni cómo conseguimos deshacernos de ella porque pues que era complicado porque es un desecho contaminante muy complicado, ¿no? Todo era halógeno. Y el cambio a LED, la explicación del proyecto no era que es moderno o que consume menos, porque dices consume menos y lo que dicen, pues lo que se ahorra el ayuntamiento se lo mete en el bolsillo o algo así, ¿no? O cosas peores. No, el alumbrado inteligente es abona la seguridad, abona tu calidad de vida, abona la belleza de tu ciudad y además hasta revaloriza tu patrimonio, ¿no? En el caso de los bienes raíces sí hubo una medida objetiva de la revalorización del patrimonio. Fomenta el comercio minorista, el comercio de cercanía, porque en las calles bien iluminadas, lógicamente, todos estamos más dispuestos a caminar y aumentaba los horarios de apertura del comercio, ¿no? Bueno, con estos tres proyectos guía, no me voy a entretener en todos los proyectos ni en contaros toda la historia, porque ha sido casi una epopeya, pero sí quiero llamar la atención sobre un punto. Esto es una línea de tiempo del municipio humano inteligente. Lo que quiero transmitir con esta diapositiva exclusivamente, sin detenerme en cada cosa, es que esto era una hoja de ruta de 5 años, 6 años, pensando en 2 administraciones. Ese es un problema que en el caso de México tenemos muy presente, el ciclo cortísimo de la administración. Entonces, hablaban antes de los planes quinquenales o decenales de Viena, ¿no? Y pues yo viví de primerísima mano y vivo todavía de primerísima mano el desarrollo de la ciudad de Bilbao, ¿no? Con un plan que empezó en los años 80 y estamos en el 22, es decir, 42 años más tarde, siguen con ese plan, ¿no? Evolucionando, actualizándolo. La continuidad en la administración, la continuidad en las iniciativas y en la planeación estratégica es la que permite hacer estas cosas, ¿no? Y eso es una barrera que tenemos en México, por desgracia, muy grande. Por 2 cuestiones. Primero, por el ciclo extraordinariamente corto de la administración pública, 3 años, 3 más 3 en el mejor de los casos en los municipios, 6 años en las gobernaturas, más luego la maldita costumbre de que yo llego y como lo hizo el anterior está mal, ¿no? Y ni me detengo a revisarlo, ni si está bien, o si sirvió, o si fueron las bases para algo, ¿no? Directamente, pues, ala, adiós. Entonces, es muy importante que exista esta planificación que veis aquí de línea de tiempo. Ahora, puedo decir, se cumplió toda, pero en el 2015, cuando en mayo de 2016 se presenta al Cabildo el plan, ya se elaboró durante el 2015, menos de locos, incluso de locos, lo que quieras. Cuando hablamos de poner que abajo pone septiembre 2020, que es uno de los últimos proyectos, sistema semafórico inteligente, es un sistema semafórico adaptativo, luego hablaré un poquitín más de él. Digo, estamos locos, eso no existe, eso en México no se ha instalado, eso es cosa de
del español que está loco, que viene aquí a volvernos locos. Bueno, evidentemente sufrí la venta de espejitos y todas demás lindezas, ¿no? Bueno, afortunadamente teníamos razón y el equipo de trabajo del municipio, que evidentemente no era yo era uno, hay mucha más gente involucrada y que ha hecho un gran trabajo, pues lo sacó adelante. Otra de las cuestiones que trabajamos que nos encontramos y que es muy habitual encontrarte en las ciudades es la desintegración de la información, ¿no? El chiste es que existan dentro del plan maestro todas las iniciativas. En el caso de León Escucha, León Responde, es un mock-up de cómo era el sistema. El tema es que si llegaba un reporte de alumbrado público y tenía un impacto en temas de seguridad porque teníamos una zona mal iluminada y entonces había una probabilidad de delito mayor, pues obviamente la Secretaría de Seguridad debía de estar informada, ¿no?, de que había un evento. Tan es así, o tan avanzó el sistema, que cuando nuestros amigos de la CFE, por una desgraciada avería en una de las subestaciones que atiende en León, dejaron sin luz toda la zona norte, la Secretaría de Seguridad avisó a Movilidad antes que nadie que los semáforos se habían apagado. O sea, lo detectó antes que nadie, ¿no? Entonces, esa interoperabilidad, esa integración entre dependencias fue muy, muy importante para conseguir entender realmente la pregunta del alcalde, ¿no? ¿Qué demonios está pasando en mi ciudad? ¿Para dónde va? ¿Cuál es su inercia de desarrollo social, de desarrollo urbano? Fuera parte de lo que yo quiera establecer con reglas. Yo puedo decidir lo que me dé la santa y la real gana. Pero luego la gente va por libre, ¿no? Y con todo el respeto para mis muchos amigos mexicanos, incluyendo a mi esposa, y los mexicanos el doble. Entonces, pues es necesario entender qué es lo que quiere la gente y qué es lo que necesita la gente, ¿no? Siempre hay un ejemplo que nos han repetido hasta la saciedad, ¿no?, que es el diseño del primer iPhone, que Steve Jobs supo lo que la gente necesitaba cuando la gente no tenía ni la más remota idea de lo que quería, ¿no? Entonces, no pretendemos ser Steve Jobs ni cosas de este tipo, pero sí hay que adelantarse un poquitín a lo que realmente la gente necesita, aunque no lo sepa. Bueno, resumiendo, pues la conectividad de servicios públicos municipales interrelacionaba los semáforos con los vehículos, establecimos un sistema de conexión con el Centro de Control, Cómputo y Coordinación de Seguridad de la ciudad, en el que toda la videovigilancia urbana estaba conectado con la anterior. Habilitamos que cualquier particular pudiera conectar sus cámaras personales al C4 y esto abonaba a una cuestión que no era directamente la seguridad, sino el estudio de flujo de personas y de vehículos a lo largo de toda la ciudad. De nuevo, sin entrar en identificar lo que hace César concretamente, que eso pues a nadie le interesa excepto a su esposa, sí un determinado perfil de persona, entiendo que la gente vive en una zona de la ciudad y se desplaza a otra zona, ¿no? Fruto de esto, hicimos un cambio importante en todo lo que era el mapa de las rutas de transporte público, ¿no? Pues las rutas de transporte público estaban estructuradas como una telaraña, más o menos amorfa, pero descubrimos que una mayoría importante de los desplazamientos se producía de este a oeste y no había apenas desplazamientos de norte a sur. Entonces, bueno, pues hubo que trabajar en modificar estas cosas, ¿no? Bueno, a todo esto dices, ¿qué más? Dices, oye, cuando hablamos de la conectividad no es que les dimos internet, es que redujimos el tiempo para trámites, mejoramos todo esto, dijimos 50 nodos de conexión urbana, 96 nodos de conexión rural. Aquí se celebra en León el World Rally Car todos los años y había un pequeño detalle que ocasionaba un gran costo y un gran problema, que toda la zona rally está fuera de cobertura de todo. Entonces había que hacer una cobertura temporal, lo cual era un esfuerzo de los operadores, ahí apoyaba a todo el mundo, ¿no? Pero era un lío, y hacer una conectividad permanente que abonaba la seguridad y otras cuestiones, ¿no? En el caso del alumbrado, pues yo creo que lo mejor, una imagen siempre es mejor que 1000 palabras, ¿no? Os prometo que no hay Photoshop, es exactamente la misma curva de la misma calle, con la diferencia del alumbrado. La diferencia de percepción, pues más que clara. Teníamos un caso del 90% del alumbrado era halógeno, teníamos un 20% de postes estropeados y luego la circuitería estaba pues horrible, ¿no? Y hubo que cambiarlo todo. El alumbrado no fue simplemente cambiarlo a LED, sino que incorporamos tecnología a los diferentes oferentes, hubo muchos proveedores, se obligó a que tuviera una tecnología de 7 pines las lámparas para que poder conectar a ellos lo que consideráramos correcto. Y aquí sigo con lo que no aparecía en el plan públicamente, pero sí estaba dentro, ¿no? Teníamos que hacer una
reingeniería, una reestructuración enorme de todo el centro de datos y todo cómo se procesaban los datos. Os prometo, me creáis o no, que el Ayuntamiento de León cuando llegamos procesaba prácticamente todo con 2 IBM AS400, lo cual bien porque es una infraestructura tecnológica sólida y que no se apaga, pero la verdad es que como para procesar mucha información no estaba el asunto, ¿no? Y mucho menos conectividad y demás. Bueno, pues todo esto se realizaron estos proyectos de infraestructura por debajo en el que se desplegó una red de sensores, evidentemente las plataformas de software necesarias con diferentes proveedores, el anillo de fibra óptica, pues teníamos fibra óptica en el gestor del agua, teníamos fibra óptica de seguridad, teníamos fibra óptica de todo el mundo, pero no se hablaban entre sí, ¿no? Cada uno tenía, de hecho teníamos una zona, y esto ya se puede decir porque ya se arregló, teníamos una zona en López Mateos en la que pasaban 3 tramos de fibra del municipio, las 3, una encima de otra, ¿no? Entonces era como una especie de monumento, era el monumento paradigmático a la ineficiencia, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente teníamos que tener, ¿y dónde ponemos los servidores y dónde ponemos estas cosas? No me entretengo mucho, pero hubo que habilitar todo esto. Lo que quiero transmitir con esto es que hubo que hacer una reflexión profunda de qué puedo y qué no puedo hacer. Cuando al principio del todo hablaba de 3 proyectos guía, era porque esos eran los que podíamos hacer. Dice, oye, hay otros proyectos muy interesantes que podíais haber hecho sin ningún género de duda, pero ¿sabes qué? La ciudad no lo admitía, ¿no? Y voy a agarrar un ejemplo muy sencillo. Dices, muy pronto, y por la razón de que pues tanto yo como mi equipo estamos muy relacionados con temas de renovables, con el CENER español y todas estas cosas, y dijimos, oye, vamos a electrificar el transporte público, ¿no? O al menos hibridizarlo, al menos. Bueno, pues la parte de híbrido tenía un problema de costos, los municipios sabéis que no tienen dinero, por definición, y la parte eléctrica tenía otro problema que no era de dinero, no era tanto de dinero, a pesar que la gente de Volvo y la Embajada de Suecia y tal se ofrecieron a colaborar, el problema no era tampoco tecnológico, era un problema tan sencillo de cómo cargo, para que os hagáis una idea de la dimensión del sapo, en León 900.000 personas agarran el camión todos los días, es decir, la mitad de la población, así. Entonces, eso quiere decir que tengo una cantidad de autobuses muy grande y si los electrifico, los hago eléctricos, tengo que cargarlos. Y dices, ah, pues sí. Y dices, ya, pues no. Porque resulta que no tiene la ciudad ha crecido tan deprisa que la infraestructura eléctrica, igual que la del agua, no han podido crecer suficientemente rápido y no pueden soportar un consumo localizado del nivel que requiere una carga de autobuses, ¿no? Otros sistemas como la cola de escorpión que lo cargan los paraderos, pues es que hay que llevar una línea hasta el paradero, ¿no? Entonces, para meter una descarga elevada, imposible. Bueno, entonces empezamos en el 2019 sensorizamos la ciudad. ¿Por qué me detengo acá? Porque dices, oye, para saber qué pasa necesitamos información objetiva, ¿no? Y dices, bueno, pues para poner los sensores, ¿qué hicimos? Pues los sensores de movilidad y diferentes sensores están ubicados empatando más o menos con las zonas con incidencia en la seguridad, ya que el problema 1 y por desgracia sigue siendo lo de Guanajuato, del Estado, es la inseguridad, más bien la percepción de inseguridad, ¿no? Efectivamente suceden muchas cosas, pero la percepción ya sabéis que conforma la realidad, como un jefe que tuve me lo explicó muy bien. Bueno, por otro lado, hicimos un estudio de plan integral de movilidad urbana sustentable, que apenas se lee porque están las letras en gris arriba, y una disculpa porque estas no las puse en blanco, ¿no? Bueno, pues ahí están datos y datos y datos. A mí la numerología, la numeralia siempre me aburre porque además sin contexto es muy complicado de entender, ¿no? Me canso de explicar la diferencia entre datos, información y conocimiento, ¿no? Datos es el número, información es pues el número con un nombre, pero hasta que no tienes contexto todo lo demás no tiene ningún sentido, ¿no? Lo que sí es que este estudio nos derivó hacia el proyecto de semaforización de León. Aquí no me entretengo, el tema es que teníamos otro museo, aparte del alumbrado, teníamos otro museo en los controladores semafóricos, ¿no? Teníamos el 40% con más de 15 años de antigüedad. De verdad, semáforos con cobre, con relays, que había que ir a programarlos a mano cada vez. Entonces, claro, dices, estás hablando de tecnología de punta, el IoT, que el sistema de regulación del tráfico hable con los coches. Sí, fantástico, cabrón. Pero ¿sabes cuántos Surus sin placas tengo y de qué año son los semáforos? Pues tengo que resolver este tema primero para que llegue, para estar habilitado para lo después, ¿no? Bueno,
Nosotros renovamos la plataforma informática, renovamos la electrónica de los semáforos con 224 controladores. Se adquirieron 600 detectores virtuales, que era muy importante porque el núcleo de la idea de este proyecto, para no entretenerme mucho con ellos, era que los semáforos funcionen aunque falte la energía, y luego entrar ya en lo que es la detección adaptativa del tráfico. Es decir, cuando los que conozcáis León, cuando estás entrando en León por Boulevard Aeropuerto, el tema es que el primer semáforo que te encuentras te está leyendo, y el sistema sabe que el 18% de los coches que detecta ese semáforo van a ir hacia, me lo invento, van a seguir por López Mateos hasta Parque Hidalgo. Entonces, eso es una información que transmite al resto de los semáforos y genera una reprogramación dinámica de todos los semáforos y de los afluentes a López Mateos en tiempo real, ¿va? Esta es una tecnología que además el proveedor es mexicano, estoy muy orgulloso de eso porque me encantó el que fuera un proveedor mexicano el que nos diera esta solución. Y no tengo problema en contarlo ni nada, pues no es un secreto, fue un concurso público, ¿no? Pero como que normalmente dices, no se habla mucho de marcas ni de proveedores en este tipo de charlas. Aparte de eso, incorporamos sistemas UPS para 83 equipos para que los cruceros clave, cuando se iba la luz, que se iba a menudo, pues no se quedaran estropeados. Y luego pues toda la red de comunicaciones y todo un sistema por detrás, ¿no? Por otro lado, una vez que teníamos eso, obligamos a que fuera una tecnología abierta, que es otro tema que hay que considerar y que la gente de Fireware lleva a rajatabla, y lo cual aplaudo muchísimo. Señores, nada de estándares cerrados, nada de cajas de black box, de cajas negras que luego nadie más se puede conectar a ellas, o te conviertes en un prisionero, ¿no? del proveedor, por muy bueno que sea el sistema, ¿no? La priorización al transporte público la incluimos ahora que ya tenemos un sistema dinámico que gestiona de una manera unificada todo el circuito semafórico. Y dice, pues ahora ya puedo darle prioridad a los autobuses de verdad, porque ya sé dónde están, a dónde vienen, y puedo ir abriendo los semáforos y promoviendo el uso de transporte público, ¿no? Intervenimos sobre 344 cruceros de los 680, creo recordar, que tiene León. ¿Por qué? Porque el 80% del movimiento del transporte público y el 70% de la movilidad privada pasaba por esos cruceros. Era un tema de Pareto de manual. Y bueno, y evidentemente de falta de dinero. O sea, no teníamos dinero infinito para cuestiones infinitas, ¿no? El tesorero decía muy bien la frase de: ustedes diseñen el proyecto, no se preocupen por el dinero, háganlo bien, diseñen el proyecto correctamente, porque dinero no hay. Entonces, como no hay, pues ustedes caminen por esto, ¿no? Bueno, pues con todo esto estuvimos y ahora me podrá decir alguien, y con todo el derecho justicia, y admito el comentario, dice, oye, pues es que León el tráfico está horrible, ¿no? Le digo, sí, es cierto. Imagínate si no hubiéramos hecho nada. Eso es lo que suelo decir, ¿no? Y dices, ay caray, y dices, sí. Hay un caso, y el caso que estuvimos trabajando con San Miguel de Allende, que cuando el proyecto de movilidad que incorporó semáforos en el periférico, muy, muy cuestionado, ¿no? Y dices, el problema es que cuando estás hablando de movilidad, te haces como las ranas cuando vas a cocer una rana, ¿no? Tú cuando te vas a cocer una rana, introduces la rana en agua fría y vas calentando el agua, entonces la rana no se mueve y pues ahí se muere, la cueces, la comes, lo que sea. Si metes la rana en agua hirviendo, brinca. Y el tema es que en el caso de la movilidad y del colapso de las ciudades, sobre todo en México, estamos como la rana en agua fría. Y se va calentando el agua, pero no nos damos cuenta. San Miguel de Allende y el caso de León también iban camino al colapso total. Total, en términos de tráfico, en muy poco tiempo, en menos de 3 años. Entonces las medidas las tienes que tomar ahora. Y para eso necesitábamos información. Entonces, pues todas estas cuestiones irán, como veis, todo estaba conectado una con otra y conectado con todo lo que han hablado mis predecesores, ¿no? Entonces, bueno, pues al final había que montar un centro de monitoreo, un centro de inteligencia que tenía Big Data, herramientas de análisis de procesos de negocios, que se alimenta del estado de Guanajuato, de todos los datos, abajo a la derecha tenéis, de todo lo que se absorbe de terceros, un equipo de ingenieros de datos y coordinación, un centro de monitoreo, un equipo de análisis, y luego unos clientes. Los clientes son clientes internos, ¿no? Es decir, a movilidad le dabas información, a la Secretaría de Seguridad le das información, a obra pública, gestión ambiental, gestor del agua, instituto de planeación, bla, bla, bla. Bueno, cada uno tenía y tiene su balance scorecard diferente y su data diferente, ¿no? Y el que conviene para su toma de decisiones.
Que teníamos esta diapositiva, la he dejado porque esta es una que pusimos muy al principio para convencer a la gente, que era que hipótesis de impacto, ¿no? Y decíamos, mira, podemos con esto de las redes sensores y con lo de la inteligencia podemos ver estas cosas, ¿no? Y todos dicen, ah, hombre, ya, el inventor del hilo negro y del café con leche, ¿no? Bueno, pues el tema es que bendito sea Dios, o primero Dios, o por suerte, o por inteligencia, o por trabajo, o más bien por una combinación de todas, efectivamente se redimensionó el sistema integrado de transporte, pudimos medir eficazmente el impacto de los eventos en León, lo que nos permitió albergar muchos más eventos, como están ahora mismo. De hecho, la primera persona que intervino está en León porque está en el Hannover Messe, que es la feria de la maquinaria. Ese tipo de eventos pueden venir porque ya sabemos cómo manejarlo. Obtención de indicadores en cuanto a correlaciones lógicas del desarrollo social, tránsito, contaminación, o sea, cuestiones algunas que son obvias y otras no tan obvias, ¿no? Entonces, un análisis que teníamos era el rezago social de ciertas zonas en función del impago del agua, ¿no? Porque es lo primero que se impaga. Entonces era una alerta temprana de que algo está sucediendo. Cuando evoluciona ese impago, ¿no? Todas estas cosas, pues teníamos puestos. Bueno, lo que quería decir con esto, perdón, y ya terminé mi PowerPoint, ya le quito, porque la verdad es que sí que tiendo. Ahí, ya está, así me veis mejor. El tema que quería comentar, esto es, nosotros estructuramos como resumen un proyecto en el que analizamos las necesidades, la situación real e identificamos cuál era el proyecto que sí se podía implementar, hasta dónde se podía llegar. Evidentemente son proyectos vivos, son planeaciones vivas que tienen que estar evolucionando constantemente e identificar diferentes cuestiones. En su momento nos unimos al Synchronicity con Figuar y con otras entidades para entender. Sí nos dimos cuenta de una cosa, y yo creo que los fracasos también te enseñan, ¿no? Dices, no estábamos preparados para trabajar en un proyecto en colaboración con la Comisión Europea, transcontinental, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la gente no lo entendía. Yo venía de trabajar allí, de hacer muchos proyectos de Comisión Europea, pues todo el Smart City de Santander entra plenamente en esto, y resulta que no lo entendían. Entonces dijimos, hay que reconsiderar y demás, ¿no? Y una última cosita que quería enseñaros, nada más, voy a compartir la pantalla muy rápido, ahí con permiso de Javier antes de que me regañe. Ya me quitó el compartir, no, está aquí, perdón. Acá, quiero compartir muy rápido esta pantalla, nada más. Es un PDF, esto es un informe que realizábamos cada semana durante la pandemia, con base a nuestro sistema de inteligencia, ¿no? Aquí teníamos un tema de contexto, perdón por si aquí hay alguien político, pero aunque Javier me ha pedido que sea políticamente correcto, a veces me cuesta. Nosotros los documentos, los informes siempre los decíamos en bromas para niños, soldados, regidores y políticos, ¿no? Entonces, el tema es que sí que tiene que tener la información clara y de contexto. Fuera parte de eso, la gente tiene la cabeza en otro sitio y si no le das contexto, pues no te va a seguir. Bueno, aquí una cronología de la epidemia. Y aquí lo que hicimos es, teníamos puesto los eventos de la pandemia a nivel nacional e internacional, cómo estamos, y qué estaba haciendo el municipio, ¿no? Desde comunicados hasta acciones en concreto. Y todo esto está muy bien, pero me estoy saltando totalmente a propósito, las estadísticas, cómo evolucionamos, documentación gráfica. Este informe era semanal, ¿va? Del equipo de la oficina técnica. Pero me quiero detener un poquitín aquí. Cómo la movilidad se comportaba en diferentes zonas de León, están marcadas abajo con los circulitos de colores, con los sensores y con el sistema de inteligencia. Esto era data recuperado. Cómo se está funcionando la movilidad y relacionándolo con los eventos. Los promedios, los flujos de movilidad comparados, el tiempo de desplazamiento y velocidad en el Boulevard Torres Landa, que es ahí está el recorrido que poníamos como ejemplo de cómo va esto, pero quiero llegar muy rápido a la última diapositiva. El tiempo de desplazamiento por día de la semana, que nos permitía hacer recomendaciones. Aquí hago un paréntesis. Nosotros ya diseñamos con León un convenio con Google y con Waze, y subíamos la información de nuestros sensores constantemente a ellos, para actuar como sensores, al igual que lo somos todos los Wazers, para mejorar el uso de Waze y Google Maps en la ciudad de León, ¿no? Bueno, pero esta es en la que me quiero detener y es importante, ¿no? Llegamos al pronóstico.
sea, ya en la parte de la emoción, absolutamente embrutecidos con nuestra herramienta tecnológica y nuestras capacidades inconmensurables de análisis de información, dijimos, y va a pasar esto. Bueno, pues tuvimos una tasa de acierto del 96%, exactamente. O sea, realmente nos comportábamos como las líneas azules claras que están dentro de la sombrita. Las sombritas era el intervalo de seguridad. Y dice, nos aproximamos con un coeficiente de ajuste de casi del 95-96% a las líneas azules del centro. Eso abrió una ventana infinita de cuestiones que había que hacer, que era, ya podemos prever que si está funcionando las campañas del alcalde y el área de comunicación, si se aumentó la movilidad en línea o no con otros, etcétera. Todas estas cosas, estas nos permitaban al final tomar decisiones y hacer apoyos. Entonces, mi resumen, si lo puedo resumir en una frase, este proyecto, aparte que obviamente me gusta porque como a todos los hijos se le quiere mucho, el tema es que si sirve, lo hicimos bien, aunque sirva para poquitas cosas. Si solo queda como un caso de estudio o teórico, está muy bien para otro ámbito, pero no para el que estamos hablando de ciudades. Entonces, sí tenemos que hacer un equilibrio delicado y complejo entre la tecnología y las soluciones que van avanzando y la realidad de lo que sí podemos aplicar y en dónde, ¿no? Esta manía que tiene la gente de irse de viaje a Singapur y decir, Singapur está no sé qué cosa muy bien, o en Bilbao está no sé qué cosa muy bien, y la quiero poner en una ciudad pequeñita de México, de Perú, y dice, no funciona, porque pues no tienes una infraestructura, no tienes una cultura, y de hecho no tienes esas necesidades que tienen estas ciudades, eres diferente. Entonces, si eres diferente, ¿qué demonios haces, no? Entonces, bueno, yo con eso pues me despido, quedo atento a cualquier pregunta, observación, comentario, a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias. César, muchas gracias. Mira, hay un par de preguntas en el chat de Questions and Answer. Si pudieras muy brevemente, porque ya tenemos aquí en puerta a Gonzalo La Rosa, hacer algún comentario, ¿las puedes ver, por favor? Muy bien. Bueno, en la pregunta de Carlos, que el orden de inversión total, voy por el esquema de financiamiento para responder al revés, ¿no? Se obtuvo dinero de fondeo del Banco Mundial, de Banobras, aparte de recurso municipal y recurso estatal. Ese fue el esquema de financiamiento. Y en el caso de los sensores, por ejemplo, que fue un proyecto solo el de 67 millones de pesos, fue una fórmula de renta, en el sentido de que se pagaba una cuota mensual y al final por un peso te lo quedabas, ¿no? Para evitar el tema de inversión, que siempre es mucho más costoso y mucho más difícil de caminar. En el caso del alumbrado público se utilizó por dividir en varias licitaciones, creo que son 6, hablo muy de memoria, 6 las diferentes fases. En el caso de los semáforos fueron 168 millones de pesos el presupuesto del adjudicatario, aunque se licitó en 250, una rebaja sustancial. Y eso correspondía a fondos estatales y fondos municipales. En total de la inversión estamos arriba de los 1.500 millones de pesos en los 6 años, ¿no? Es un poco el orden de magnitud, podríamos decir. En cuanto a la movilidad, electromovilidad, ¿qué pasa con desincentivar el uso del automóvil? Pues desincentivar el uso del automóvil, que es una excelentísima pregunta, pasa por mejorar el transporte público. El plan de transporte en bicicleta, León es una ciudad bicicletera, tiene, creo recordar, del orden de 80-90 kilómetros de ciclovía, tiene que alcanzar los 150 en breve, y de hecho se está desarrollando mucho en la parte de ciclovía, y la forma es mejorar el transporte público y dificultar el tránsito de los vehículos. Suena impopular, pero pues consiste básicamente en que hacer que los semáforos te hagan tardar y que te cueste aparcar, y ofrecerte, evidentemente hay que construir primero la alternativa. O sea, la gente dice, no voy a dejar entrar los coches al centro de Madrid, ¿no? Por poner un ejemplo. Y dices, sí, muy bien, pero ¿y cómo llego al centro de Madrid? O sea, pues el metro tiene que funcionar bien, el autobús tiene que estar funcionando bien y que tiene que tener un precio razonable, ¿no? Y teniendo en cuenta que la mayoría del transporte es popular. Y esto sería un poco como lo que planteamos. No es una ecuación sencilla, no es un problema sencillo de resolver, y tiene que ver mucho con la concientización, y no ambiental, de la gente, porque la gente no entiende concientización ambiental, tiene que llegar a trabajar. Entonces, para eso diseñamos, por ejemplo, en el caso del transporte público, lo que llaman rutas express. Identificamos los puntos de mayor origen y de mayor destino, y entonces hay autobuses que son lanzaderas con muy pocas paradas intermedias,
que transportan muy rápidamente a la gente. Porque en el transporte público la regla de oro es la certeza. No que tarde poco, sino que sepas cuánto va a tardar y cuánto va a pasar. Entonces eso es en lo que se trabajó y lo que se avanza. Evidentemente todo es perfectible. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor César Castresana, por darnos casos reales que a nosotros los mexicanos nos quedan muy cerca de aquí. Lo vemos más real, por lo tanto, sabemos muy bien que en Finlandia, en Madrid, en Barcelona o en Singapur se manejan las cosas como se manejan allá. Tú nos has ejemplificado perfectamente bien cómo se han manejado aquí y sobre todo que sí están funcionando. Muchas gracias, doctor César Castresana. Continuamos con el evento